La noche siempre ha sido un escenario que despierta los sentidos y eleva la imaginación. Cuando el sol se oculta y el silencio invade los rincones olvidados, los lugares abandonados cobran vida de una forma inesperada. Edificios en ruinas, hospitales desiertos, estaciones de tren en desuso o fábricas donde ya no resuena ninguna máquina. Todos estos escenarios, bajo la luz de la luna, se convierten en territorios cargados de misterio, historia y emociones intensas. Explorar estos espacios durante el día es una experiencia cargada de curiosidad, pero hacerlo en la oscuridad añade una capa extra de adrenalina y fascinación. Los sonidos que apenas se perciben, las sombras que juegan con la imaginación y la incertidumbre de lo que puede encontrarse convierten cada recorrido nocturno en un viaje al límite entre lo real y lo inexplicable. En el mundo del explorador urbano, la noche no es un obstáculo, es el mejor aliado para sentir la atmósfera auténtica de un sitio abandonado. Porque solo bajo la penumbra se revelan esas sensaciones que jamás se percibirían con la claridad del día. El aire parece más pesado, los recuerdos atrapados en las paredes se hacen presentes y cada paso genera un eco que conecta al visitante con un pasado congelado en el tiempo. Muchos aventureros buscan esas emociones extremas para alejarse de lo cotidiano, pero también hay quienes lo hacen como un ejercicio de conexión con la historia. Porque un lugar deshabitado no es simplemente un conjunto de muros en decadencia, es un archivo de vivencias humanas, un escenario donde sucedieron momentos que marcaron la vida de generaciones anteriores. Recorrerlo de noche es como abrir un libro de páginas invisibles y dejar que la mente complete la narrativa. La magia de estas exploraciones no está únicamente en lo que se ve, sino en lo que se siente. Cada corriente de aire, cada crujido, cada olor a humedad se transforma en un recordatorio de que el abandono no significa olvido, sino un nuevo lenguaje que espera ser descifrado. Y cuando alguien decida adentrarse en esos pasillos oscuros con una linterna en mano, lo que busca no son fantasmas ni leyendas, sino una experiencia genuina que despierte los sentidos y ponga a prueba el valor. Quien participa en un recorrido nocturno en lugares abandonados sabe que no regresa siendo el mismo, porque la atmósfera que se experimenta se graba en la memoria como una fotografía imborrable. Y es precisamente ese contraste entre lo desconocido y lo palpable lo que convierte cada incursión en un relato digno de contarse. Un relato que no necesita adornos, porque la esencia está en la vivencia misma. Hoy se abrirá las puertas de esos mundos ocultos, revelando 7 aspectos fundamentales que convierten los recorridos nocturnos en algo más que una aventura. Los convierten en experiencias transformadoras, llenas de misterio, emoción y un magnetismo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. 1. El poder del silencio absoluto. Cuando cae la noche y un lugar abandonado se convierte en escenario de exploración, el silencio adquiere un papel protagonista. No es el silencio cotidiano de una habitación tranquila, ni el de una calle desierta. Es un silencio profundo, casi denso, que parece envolver cada rincón del espacio. Ese silencio absoluto tiene el poder de alterar la percepción del tiempo y de hacer que el explorador sienta que cada segundo se estira, como si la realidad se ralentizara. En esos instantes, el oído se convierte en el principal aliado. De repente, lo que el día pasaría desapercibido, el roce de una rama, el goteo de agua, el crujido lejano de la ladera, se transforma en detonantes de emociones intensas. Cada ruido parece amplificado, como si el mismo lugar cobrara vida y quisiera comunicarse con quienes lo recorren. Este fenómeno no se trata solo de un efecto auditivo, sino de una experiencia psicológica que despierta la alerta y eleva los sentidos. El silencio nocturno en un edificio abandonado no es vacío, está cargado de significados. Es un silencio que transmite la ausencia de lo humano, pero que al mismo tiempo recuerda la presencia pasada. Se percibe como si las paredes hubieran absorbido las voces, los pasos y los sonidos de quienes habitaron allí, y que ahora descansaron ocultos, esperando a ser redescubiertos en la memoria del explorador. Este contraste genera un choque emocional.
La sensación de soledad extrema, junto con la impresión de no estar completamente solo. Además, el silencio absoluto funciona como un lienzo en blanco para la mente. En ausencia de ruidos cotidianos, la imaginación toma las riendas. Las sombras parecen más densas, los pasillos más largos y los objetos más significativos. Es en ese silencio absoluto donde el miedo se intensifica, no porque exista un peligro real, sino porque la mente lo crea a partir de la incertidumbre. Sin embargo, ese mismo miedo se convierte en adrenalina, y es allí donde el recorrido gana su carácter inolvidable. El explorador que se adentra en un espacio deshabitado durante la noche entiende que el silencio no es un vacío, sino un lenguaje. Un lenguaje que invita a escuchar lo imperceptible, a reflexionar en soledad y a conectarse con la esencia del lugar. Quien aprende a leer ese silencio descubre que cada rincón habla, no con palabras, sino con sensaciones que marcan profundamente. Y es en ese instante, bajo la penumbra y en medio de la quietud, cuando el silencio absoluto revela su verdadero poder. Transformar la experiencia en un encuentro íntimo con lo desconocido. 2. La atmósfera única de la penumbra. Cuando el sol desaparece y la oscuridad empieza a cubrir cada espacio, los lugares abandonados se transforman en escenarios irrepetibles. La penumbra no solo cambia la forma en la que se ve el entorno, sino que también modifica cómo se percibe. Lo que en el día parece un pasillo vacío y desgastado, de noche se convierte en un corredor interminable lleno de sombras que se mueven con cada destello de luz. Es en esa fusión entre oscuridad y misterio donde nace una atmósfera única, capaz de envolver al explorador en un juego constante entre lo real y lo imaginario. La penumbra tiene la habilidad de hacer que los objetos más comunes adquieran un carácter enigmático. Una silla volteada puede parecer la silueta de alguien en la distancia. Un fragmento de vidrio refleja la linterna como si fuera un ojo observando. Y un simple graffiti adquiere un aire más inquietante. Todo, absolutamente todo, bajo la falta de luz, se magnifica y se llena de nuevas interpretaciones. El lugar parece reinventarse en la oscuridad, regalando imágenes y sensaciones que jamás podrían experimentarse a plena luz del día. Más allá de la ilusión visual, la penumbra despierta emociones intensas. La vista limitada obliga al explorador a depender de su intuición y a moverse con mayor cautela, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad. Cada paso se da con prudencia, cada giro se analiza antes de hacerlo y cada sombra se examina con detalle. Esa incertidumbre, lejos de alejar al visitante, lo atrae aún más porque convierte el recorrido en una aventura impredecible en la que la mente siempre está al borde de la sorpresa. Pero la penumbra no solo es sinónimo de miedo, también tiene un componente poético y estético. Bajo la luz tenue de la luna que se filtra por una ventana rota o el resplandor intermitente de una linterna, los lugares abandonados adquieren un aire cinematográfico. Cada pared agrietada, cada escalera oxidada y cada techo derrumbado parece formar parte de un escenario cuidadosamente diseñado para provocar asombro. Es como caminar dentro de una película de misterio, donde cada cuadro es digno de ser capturado. El explorador nocturno aprende que la penumbra no oculta la belleza del abandono, sino que la revela. En la oscuridad, lo olvidado se convierte en arte, lo trivial en extraordinario y lo común e inolvidable. Esa atmósfera única es, sin duda, lo que convierte a los recorridos nocturnos en experiencias que trascienden lo meramente visual y se instalan en el terreno de lo emocional, donde la memoria guarda no solo imágenes, sino sensaciones difíciles de describir. 3. La historia que susurran las paredes. Cada lugar abandonado es un testimonio silencioso del paso del tiempo. Aunque sus pasillos estén vacíos y sus ventanas rotas, las paredes conservan huellas de lo que alguna vez ocurrió allí. De día, esas marcas pueden pasar desapercibidas, pero en la quietud de la noche cobran un sentido especial. Es como si la oscuridad permitiera que las memorias atrapadas en esos muros comenzaran a hablar, susurrando fragmentos de historias que esperan ser escuchadas. Un explorador nocturno no solo recorre espacios, interpreta señales. Un mueble cubierto de polvo, un cuaderno olvidado en el suelo,
Un calendario de tenismo en una fecha lejana o una foto amarillenta son piezas de un rompecabezas invisible. Cada objeto se convierte en una pista de lo que fue la vida en aquel lugar. La penumbra magnifica esos detalles y les da una carga emocional más intensa, como si las sombras mismas narraran episodios del pasado. Las paredes también cuentan historias a través de sus cicatrices. Manchas de humedad que parecen morpas, grietas que muestran la fragilidad del tiempo, o grafitis que revelan la presencia de visitantes anónimos que también dejaron su marca. Incluso los silencios y vacíos hablan, porque donde antes hubo ruido, movimiento y conversaciones, ahora solo queda la memoria congelada en la arquitectura. Escuchar sus susurros requiere atención y sensibilidad. No se trata de oír voces reales, sino de conectar con lo que el espacio transmite. Algunos exploradores sienten que caminan en medio de escenas invisibles, como si pudieran imaginar los pasos de quienes alguna vez habitaron allí. Trabajadores en una fábrica, pacientes en un hospital, viajeros en una estación de tren. La imaginación completa lo que la realidad ya nos muestra y es ahí donde se da el verdadero encuentro con la historia. Más allá de lo tangible, este proceso despierta una reflexión profunda. Todo lo que hoy es ruina alguna vez fue vida. Las risas, los diálogos, los conflictos y los sueños quedaron impregnados en esos burdos. Al recorrerlos de la noche, el explorador se convierte en un testigo privilegiado que escucha, no con los oídos, sino con la mente y el corazón. Y esa sensación de estar descifrando relatos ocultos convierte cada recorrido en una experiencia única, donde el pasado y el presente se encuentran en un diálogo silencioso. 4. El componente psicológico de la exploración nocturna. Adentrarse en un lugar abandonado durante la noche no solo es un reto físico, sino también un desafío mental. La oscuridad, el silencio y la incertidumbre se convierten en catalizadores de una experiencia que pone a prueba la mente en cada instante. No se trata únicamente de caminar por pasillos desiertos o abrir puertas oxidadas. Se trata de enfrentarse a los propios pensamientos, a los miedos más profundos y a las emociones que emergen cuando la lógica se mezcla con la sugestión. La psicología del explorador nocturno es compleja. Cada sonido, cada sombra y cada corriente de aire activan un estado de alerta en el cerebro. El instinto de supervivencia se intensifica, obligando a estar atenta a cualquier estímulo, incluso a los más significantes. El resultado es una mezcla de tensión y emoción. El corazón late con fuerza, la respiración se acelera y los músculos se tensan, como si en cualquier momento algo pudiera irrumpirla en la escena. Pero lo más fascinante ocurre en el terreno de la mente. La oscuridad da lugar a interpretaciones objetivas. Una sombra puede parecer una silueta, un ruido lejano puede confundirse con pasos, y un reflejo de luz puede percibirse como una presencia. El cerebro, ante la falta de información visual clara, llena los vacíos con imaginación. Esa capacidad de sujeción es lo que transforma un recorrido común en una experiencia cargada de misterio. Aún así, no todo se limita al miedo. El componente psicológico también despierta la valentía y superación personal. Enfrentar el temor de lo desconocido fortalece la confianza en sí mismo y demuestra que muchas veces el verdadero obstáculo no está en el lugar, sino en la mente. Quien logra mantener la calma en medio de la tensión descubre que el miedo no desaparece, pero sí puede ser controlado y transformado en energía para avanzar. La exploración nocturna, entonces, se convierte en un ejercicio de autodescubrimiento. El explorador aprende a diferenciar entre lo real y lo imaginado, entre lo tangible y lo creado por su propio subconsciente. Y al superar esas barreras psicológicas, la experiencia deja de ser simplemente un recorrido por un espacio abandonado y se convierte en una lección sobre cómo dominan las emociones y comprender la fuerza de la mente en situaciones límite. 5. La fotografía y el video como herramientas inmortales. En los recorridos nocturnos por lugares abandonados, la fotografía y el video no son simples acompañantes. Son los instrumentos que convierten una experiencia efímera en un recuerdo eterno. La penumbra, que en un principio parece un obstáculo, se transforma en el mejor aliado para capturar atmósferas únicas que jamás podrían repetirse en otro momento del día.
El haz de una linterna, la luz de la luna filtrándose entre las grietas o la sombra proyectada de un objeto olvidado se convierten en recursos que hacen que cada toma sea irrepetible. El explorador que decide llevar una cámara no solo documenta lo que ve, sino lo que siente. Cada fotografía nocturna transmite tensión, misterio y emoción. La oscuridad obliga a jugar con encuadres dramáticos, contrastes intensos y luces mínimas que resaltan la textura del abandono. Las paredes descascaradas parecen más profundas, las escaleras oxidadas se tornan inquietantes y los pasillos vacíos se transforman en túneles de incertidumbre. Así, la cámara se convierte en una especie de traductor de sensaciones, capaz de mostrar al espectador lo que los ojos perciben y la mente interpreta. El video, por su parte, añade un nivel de inversión aún mayor. El sonido de los pasos, el crujir de una puerta o el eco lejano de una gotera sumergen al público en la atmósfera del recorrido. Cada movimiento de cámara transmite la tensión que siente el explorador, logrando que quienes observan el material desde casa experimenten un poco de esa adrenalina. Es aquí donde la tecnología se vuelve un puente entre lo vivido y lo compartido, entre lo íntimo y lo colectivo. Además, las imágenes y grabaciones no son solo recuerdos personales, también cumplen un rol de preservación histórica. Muchos de estos espacios, tarde o temprano, desaparecen bajo la demolición o el deterioro. Capturarlos en fotografías y videos es una forma de inmortalizarlos, de rescatar fragmentos de memoria que de otra manera se perderían para siempre. En ese sentido, cada explorador con cámara se convierte también en un guardián de historias olvidadas. La fotografía y el video en recorridos nocturnos, entonces, no son solo recursos técnicos, son ventanas que permiten volver a esos lugares una y otra vez, sentir nuevamente la tensión y compartir con otros la magia de una experiencia que no se repite. Porque lo que los ojos ven en la oscuridad puede desvanecerse en segundos, pero lo que queda registrado en una imagen se convierte en una huella imborrable, capaz de transmitir misterio y emoción a generaciones futuras. 6. El respeto por lo abandonado. Explorar un lugar desierto durante la noche no solo implica valentía y curiosidad, también exige responsabilidad. Cada rincón visitado guarda una carga histórica, cultural y emocional que merece ser preservada. Por eso, el verdadero explorador entiende que el respeto por lo abandonado es la base que sostiene esta práctica. No se trata únicamente de entrar y observar, sino de hacerlo con conciencia, reconociendo que lo que está frente a sus ojos es un patrimonio que, aunque olvidado, aún tiene valor. La regla principal es clara: no dejar huella. El explorador nocturno sabe que debe recorrer los espacios sin alterar su esencia. Romper, llevarse objetos o escribir en las paredes significa destruir la memoria del lugar. Lo que para algunos puede parecer un simple escombro, en realidad es parte del relato completo que el sitio guarda. Una silla caída, un cuadro torcido o una máquina oxidada son piezas que conforman un escenario auténtico y moverlas o dañarlas es interrumpir ese relato silencioso. El respeto también se extiende al plano de la seguridad. Caminar entre ruinas implica riesgos, y la prudencia no solo protege al explorador, sino también al espacio mismo. Evitar hacer fuego, no arrojar basura y desplazarse con cuidado son gestos que garantizan que el sitio siga existiendo para otros que deseen vivir la experiencia en el futuro. La ética del explorador se mide no por lo que toma del lugar, sino por lo que deja intacto. Además, este respeto no solo es físico, sino también simbólico. Muchos de estos espacios estuvieron habitados por personas que dejaron parte de su vida en ellos. Tal vez fueron fábricas que alimentaron familias, hospitales que vieron dolor y esperanza, o escuelas que formaron generaciones. Entrar en estos lugares sin consideración sería ignorar la huella humana que aún nos alista de manera intangible. Tratar al abandono con dignidad es también una forma de honrar a quienes pasaron por allí. El explorador consciente sabe que con papel no es saquear ni alterar, sino documentar y traducir. Cada fotografía y cada relato son más valiosos cuando se capturan en un entorno intacto. Por eso, el respeto se convierte en un tacto silencioso entre el lugar y quien lo visita. Yo te observo,
Te escucho y te comparto, pero no te destruyo. Así el abandono conserva su autenticidad y la experiencia de recorrerlo se convierte en una comunión entre historia, misterio y memoria. 7. La transformación interior del explorador. Al final de todo recorrido nocturno en un lugar abandonado, lo más impactante no es lo que se ve, sino lo que se sienta por dentro. La verdadera riqueza de la experiencia no se mide en fotografías capturadas ni en anécdotas contadas, sino en la huella invisible que deja en el interior del explorador. Cada pasillo recorrido, cada sombra enfrentada y cada instante de tensión se convierten en espejos que reflejan no solo el misterio del entorno, sino también la fortaleza, los temores y la capacidad de resiliencia de quien se atreve a entrar. La transformación comienza con el miedo. Ese temor inicial que paraliza y obliga a dudar antes de cruzar la puerta, poco a poco se convierte en motor. La adrenalina deja de ser un enemigo y se transforma en energía que impulsa a seguir avanzando. En ese proceso, el explorador descubre que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y es precisamente esa lección la que trasciende el recorrido. La certeza de que los límites más grandes suelen estar en la mente y que pueden romperse cuando se enfrenta a lo desconocido. Pero la transformación no se limita a la vanidad. En medio de la oscuridad y del silencio también surge la introspección.